Muy buenos días para todos, saludos, la bendición de nuestro Dios te acompañe en este día. Te invito para que me acompañes en una reflexión tomada del Salmo número 53, siguiendo con ese programa de estudiar un capítulo de la Biblia cada día. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este día que nos das. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Queremos leer tu palabra, meditar en ella unos minutos, así que pedimos que nos acompañes y que podamos tener la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Espero que se encuentren bien en este día que tenemos para vivir. Y la palabra del Señor dice, el Salmo 53, titulado Insensatez y maldad de los hombres. Es una continuación, el Salmo 53 del 52, donde se habla del hombre malvado. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, o algún sabio que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen lo malo, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios esparció los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Ah, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios haga volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. En primer lugar, pues esta porción de la Biblia nos habla de situaciones particulares que tuvieron que ver con la historia de el pueblo de Israel, de ese pueblo del Antiguo Testamento elegido por Dios, que vivió situaciones de agravio y que Dios, siendo su benefactor, los protegía y quería lo mejor para ellos, pero ellos sufrieron las consecuencias del malvado, del impío, y habla allí del cautiverio y de lo bueno que sería que el pueblo estuviera en libertad. Pero también podemos extraer mensajes para nosotros en este tiempo. Y quiero que pensemos en esa palabra necedad y en la palabra sabiduría. Y pudiéramos hacer un contraste en estas dos palabras. Porque aquí nos habla del necio. ¿Y quién es el necio? Según la palabra del Señor, el necio es alguien que actúa sin el temor de Dios. Actuar neciamente es actuar sin el temor de Dios. Ese temor que no es miedo, es reverencia, respeto. Y cuando hablamos de reverencia y respeto, hablamos de una vida que se vive con obediencia a la palabra, a las indicaciones que Dios ha dejado. En la práctica, un necio es alguien que actúa como si Dios no existiera. Y sabemos que hay muchos así. Y nuevamente quizás alguno dice, sí, yo creo en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Simplemente es un asunto en muchos de costumbre y de sentir que sí, realmente hay un Dios, pero una cosa es creer que existe Dios, otra cosa es vivir como si Dios existiera en nuestra vida y tomándolo como eso, como el Dios, o sea, el Señor, alguien que me guía y que yo obedezco. Y el versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró para la tierra, a los hombres, para ver si había algún sabio, a ver si había algún entendido. ¿Qué seremos nosotros, sabios o necios? Podemos hablar de este contraste. Somos necios cuando actuamos independientemente de Dios, bajo nuestros propios deseos, sin medir las consecuencias de nuestros actos. Eso es actuar con necedad.
actuar sin medir las consecuencias hacia el prójimo. Y yo creo, queridos amigos, que tenemos que reconocer seguramente que en algún momento o en muchos momentos de nuestra propia vida hemos actuado con necedad cuando, por ejemplo, tratamos de manera inadecuada el medio ambiente, arrojando desperdicios, no haciendo reciclaje, contaminando el aire. En muchas maneras podemos ver que estamos actuando sin tener en cuenta las consecuencias de los actos. Cuando hablamos, las palabras que hemos pronunciado han sido todas para edificación o han hecho un maltrato, hemos maltratado a alguien, hemos empañado la imagen de alguna persona con nuestras palabras, con nuestras acciones. Actuar neciamente es actuar sin medir las consecuencias de los actos. Somos sabios, en cambio, cuando actuamos dependiendo de lo que Dios dice en su palabra, teniendo en cuenta los principios y valores que Él dejó para nosotros en su palabra. Es realmente maravilloso cuando nosotros nos damos cuenta al estudiar la Biblia, cuántos principios, cuántos valores del sano vivir tenemos aquí. Este es un manual espectacular que tenemos, la Biblia, la palabra de Dios. Y en Proverbios se nos invita a buscar la sabiduría. El capítulo 8, versículo 33 dice: escuchad la enseñanza y haceos sabios. Escuchar la enseñanza de Dios, de su palabra, nos hace sabios porque nos ayuda a tener una vida en armonía con estos principios de la justicia, de la misericordia, del amor, del respeto. Esto es sabiduría. Y el versículo 35, Proverbios 8:35 nos dice: pues quien me encuentra, encuentra la vida y obtiene el favor de Jehová. Y es dichoso, feliz el hombre que me escucha, dice el Señor. Aquí habla la sabiduría. Feliz la persona que me escucha, y feliz la persona que escucha a Dios, que escucha sus principios, que encuentra el favor de Jehová. Es una persona dichosa. Encontramos la vida cuando encontramos la sabiduría, y la fuente de la sabiduría es Dios. Así que escuchar la sabiduría nos lleva a vivir en paz, vivir en comprensión. Cuánto necesitamos de esto en nuestro mundo: vivir en paz, vivir en comprensión de los demás, comprendernos, y la comprensión y la paz nos lleva a vivir en unidad. Y de la sabiduría viene la justicia, la integridad y el bienestar. Por eso siempre debemos pedir: Señor, dale sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a los alcaldes. Si ellos tuvieran sabiduría, veríamos más justicia social, veríamos mayor integridad, no veríamos estas situaciones de corrupción, de falcos económicos en nuestros pueblos, en nuestras naciones, y tendríamos un mundo mejor. Pero al ver la situación de nuestros pueblos, de nuestros países, podemos preguntarnos: ¿realmente hay sabiduría en nuestros dirigentes? Recordemos que cuando hay sabiduría hay integridad, hay amor, hay respeto, hay justicia. Por lo tanto, si nosotros queremos ver estos valores, estos principios en la vida de nuestro prójimo, debemos empezar nosotros pidiendo eso: Señor, dame sabiduría para actuar en integridad, con amor, con justicia y en paz con mi familia, con mis vecinos, con mi prójimo. ¿Y cuánta sabiduría necesitamos en este tiempo, en este momento en el cual vivimos? Un momento de crisis, un momento donde no sabemos ni qué va a pasar, no sabemos cómo va a quedar este mundo después de esta pandemia, porque vamos a tener que decir el mundo antes del COVID-19 y el mundo después del COVID-19. La gente muchos están asustados, los gobiernos no saben qué hacer, todos estamos en incertidumbre. Y hablaba con alguien de mucha edad
que tiene conocimiento y la experiencia de los hechos históricos, y me decía, nunca había visto algo así, nunca se había visto algo como lo que estamos viviendo. Por eso necesitamos sabiduría como familia, como padres, como hijos, por nuestro trabajo, qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer, cómo seguir haciendo nuestra labor, cómo seguir manteniendo la unidad familiar. Necesitamos sabiduría en este momento. Y Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice en la palabra: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche. Así que yo creo que y considero que ustedes concuerdan conmigo que debemos pedir sabiduría, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo vamos a actuar en estos momentos, cómo vamos a tomar decisiones en torno a las precauciones que debemos tomar o estamos tomando. Que el Señor nos dé sabiduría y pidámosle sabiduría, o que Dios le dé sabiduría a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, para que puedan actuar, tomar decisiones correctas y esta situación pueda seguir en un proceso hacia una solución y no sobre una crisis tras otra. Pidámosle sabiduría para los médicos, que Dios les dé sabiduría a las enfermeras, que Dios les llene de sabiduría a los administradores de los hospitales, de las clínicas, de los organismos de salud. Pedimos sabiduría por ellos para que así puedan tomar las decisiones mejores. Y no olvidemos lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Como dijimos ya, el temor es el respeto a Dios y el respeto a su palabra. Cuando respetamos a Dios y a su palabra, vamos a estudiar y vamos a seguir lo que ella nos indica. Queridos amigos, vale la pena que oremos para que Dios nos dé sabiduría. Te invito para que donde estés, inclines tu rostro y hagamos una oración al Padre. Querido Dios, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias porque nos dejas tu palabra y porque en ti encontramos la sabiduría que tanto necesitamos. Llénanos de esa sabiduría, de ese entendimiento para tomar las decisiones adecuadas, y más ahora, en esta época que estamos viviendo una crisis como nunca antes se había visto. Es una crisis increíble, pero está sucediendo y estamos tomando decisiones en familia, en nuestros trabajos. Por lo tanto, danos sabiduría, Señor. Llénanos de paz. Que esta sabiduría nos llene de amor también por nuestro prójimo, por nuestros vecinos. Y que estemos atentos a aquellos que necesitan más. Hay muchos que no tienen alimento. Que podamos nosotros, con sabiduría, buscar la solución, buscar ayudas para nuestro prójimo que tanto lo necesita en este momento. Te pedimos, Señor, que le dé sabiduría a nuestros gobernantes para que tomen las decisiones adecuadas, desde el presidente hasta los alcaldes de nuestros pueblos. Dale sabiduría a los administradores de los hospitales y clínicas, a los organismos de salud, a los médicos, enfermeras. Llénales de sabiduría. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, un feliz día. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene vuestros corazones. Dios los bendiga.